Suma de ángulos internos de un triángulo. Contenido 2.1, unidad 2, quinto grado. Saludo con mucho cariño para Jesús Salvador, Joaquín, Anderson Rodrigo, Yasmín, Diana Camila, del Centro Escolar Concepción de Quesaltepeque, Stephanie, Jocelyn Joana, Jason, Rodolfo, Naomi Yareli y William López. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Iniciamos. Recuerda, escribe la medida de los siguientes ángulos. Como ustedes pueden observar, tenemos 3 ángulos con diferentes medidas. Este es un ángulo recto y los ángulos rectos no tenemos necesidad de medirlos, sino que ya sabemos que miden 90 grados. Lo pueden confirmar con el transportador. Y este es un ángulo llano y los ángulos llanos miden 180 porque es la mitad de una circunferencia. Y tenemos la circunferencia completa que mide 360. Les quedará de esta manera. No olviden escribir el cerito que significa grados. Analiza. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Nos están preguntando cuánto suman los ángulos internos de un triángulo, es decir, estos. Y también a partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? Nos dan este triángulo donde 2 ángulos tienen medida, pero este no. Veamos cómo solucionarlo. Dibujo un triángulo, coloreo los ángulos y recorto en 3 partes como se observa. Uno los vértices y veo que se forma un ángulo de 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Siempre, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre será 180 grados. Sin importar el tipo de triángulo que dibujes, la suma de los ángulos internos siempre dará 180 grados. Entonces, para dar respuesta a el literal B, lo que hay que hacer es restar. Tenemos 180 grados, que es la medida de los ángulos internos que conozco de un triángulo. Entonces, el PO sería 180 menos 70 grados menos 50 grados. Al realizar la resta, vamos a tener 60, por lo que la medida del ángulo faltante es de 60 grados. Comprende, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. En un triángulo en el que se conocen las medidas de 2 ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restando de 180 los ángulos dados. Resuelve. Calcula la medida de los ángulos desconocidos en cada uno de los siguientes triángulos. Tenemos los diferentes triángulos con 2 ángulos y nos faltaría un ángulo en cada triángulo, es decir, la medida de ese ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar 180, que serían la suma de todos los ángulos del triángulo, menos 100, menos 25. En este caso, 180 menos 55, menos 55. En este caso, 180 menos 115, menos 20. Y así con los demás. Aquí desconocemos 2. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 que no están. Pero la de esta ya la sabemos, porque este es un ángulo recto y la medida de todo ángulo recto es 90 grados. Y les tuvo que haber quedado de la siguiente manera. 55 grados, 70 grados, 45, 60 y 60. Recuerden dejar evidencia del procedimiento, así como se los mostré aquí. Resuelve. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes triángulos.
Tenemos el primer triángulo, vamos a encontrar esta medida. Para eso aplicamos los pasos del comprende. Tenemos 180 menos 45 menos 60. Al realizar la resta nos da 75 grados. Y en este caso vamos a restar. Ustedes tienen que dejar su evidencia 180 menos 50 menos 30, que les va a dar a 80 grados. Número 2. Une con una línea la figura de la izquierda con una de la derecha para que se forme un triángulo. Tenemos estas dos medidas. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Restar 180 menos esta también. Y luego ahí nos va a dar la respuesta y así podemos encontrar cuál es el ángulo que le hace falta. En este caso, 55 más 35 serían 90. ¿Cuánto le falta a 90 para 180? O tenemos 180 menos 90 nos va a dar igual a 90. Entonces, el que falta es el siguiente. ¿Cómo vamos a explicar esto? Pues simple, lo que necesitamos hacer es restar 180 menos 55 menos 35. Lo que nos dé es la medida del ángulo que le hace falta a este triángulo. Que tengan un bonito día.